7.53. Y la presión 2 que representa este triángulo es la fuerza efectiva, ¿ya? El 18 por 7.53 por el K activo, el esfuerzo lateral activo, multiplicado por 1/2 de este esfuerzo dividido entre 2, ¿no? H cuadrado. Esta ecuación para poder obtener la fuerza producto de este triángulo. ¿Dónde está ubicado este triángulo? Está ubicado a H tercios. Se puede unir estas dos fuerzas en una sola fuerza que sea sumado, ¿ya? Que sea sumado porque ambos están inclinados a 10 grados, ¿ya? Entonces, se puede unir estas dos fuerzas en una única fuerza, pero que esté ubicado a un punto que genere la misma presión que esas dos fuerzas. En este caso, para considerar esto, se tiene que calcular una posición de esta nueva fuerza con respecto a estas dos. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Es una vez que se calcula estas dos fuerzas y su posición, ¿ya? Porque esta está ubicada a H' medios, ¿ya? Porque es un esfuerzo de un área rectangular, y esta está ubicada a H' tercios, porque es una presión triangular la que ejerce la presión netamente del suelo. Entonces, estas dos fuerzas con respecto a este punto, al punto más bajo, generan un momento producto de la fuerza 1 y un momento en la fuerza 2. Entonces, lo que se quiere es poder unir la fuerza 1 y la fuerza 2, la presión 2, con un valor de la fuerza 3 que ejerza la suma de estos dos momentos, es decir, el momento 3 que sea igual al momento 1 más el momento 2. O sea, que sea lo mismo aplicar esas dos fuerzas o una sola. Y a partir de eso, se disgrega de que el momento 3 es producto a la fuerza 3 por el brazo, ya que en este caso le vamos a poner el mismo símbolo, la posición Z con cabecita, igual al momento 1 multiplicado por su brazo 1, que sería H1 medios, más la fuerza 2 multiplicado por su brazo, que sería H', no es H1. H' medios y H' 3. Entonces, de esta ecuación, vean que el valor de la fuerza 1 es conocida, su posición es conocida, la fuerza 2 es conocida, su posición es conocida, y la suma de ambas es la fuerza que queremos reportar, y lo único que falta es conocer cuál sería la posición de tal forma que genere la misma, el mismo esfuerzo en la presión de los muros, ¿ya? Entonces, eso realiza en este cálculo, vean que es la fuerza 1 por H' entre 2 más la fuerza 2 entre H' entre 3 sobre la presión activa, que es la suma de estas dos fuerzas, ¿no? De tal forma que el resultado de calcular Rankine
el resultado de calcular ranking en este ejemplo, en el ejemplo 6.1, es tener una fuerza de 310.39 kilonewtons aplicado a una altura a partir de este punto de 3.04 metros, inclinado a 10 grados, ¿ya? Aquí acaba el ejemplo 6.1, pero está incompleto, ¿ya? En realidad, lo que se busca tener en este ejemplo es poder identificar, ¿ya?, la fuerza horizontal, ya que aquí la podemos calcular como el coseno, ¿sí? El coseno de 10. Vamos a borrar. El coseno de 10 multiplicado por 310.39. Ya que saldría 305.67. La fuerza, que es la presión activa, le vamos a llamar presión activa horizontal. ¿Ya? Y en este punto, la fuerza vertical correspondiente a esta fuerza, que sería el seno de 10 multiplicado por 310.39, que sería 53.89. Ya que esto sería identificado como la presión activa vertical, 53.89. ¿Qué más? ¿Qué fuerzas más están presentes en este ejemplo que se deberían calcular en este momento? ¿Ya? Primero, identificar la zona en la cual tenemos que calcular todas las fuerzas, y es todas las fuerzas que involucran al muro, que están por encima de la base del muro. ¿Ya? Que serían todas las que se encuentran en este recuadro. Se debería calcular esta área, porque es el peso propio del hormigón, de la losa de la base que afecta al muro. Entonces, como es un rectángulo perfecto, ¿ya? Aquí se va a calcular cuánto es el peso del concreto, del hormigón, 1, por las dimensiones de esta losa, que sería 1 metro por 5, por la densidad del hormigón, ¿no? Que nos da un valor de fuerzas y lo vamos a identificar como el peso del concreto 1. También el tallo, ¿ya? Pero como que tiene una figura trapezoidal, ¿ya? Se va a dividir en un rectángulo,
y un triángulo, ¿ya? Y no solamente calcular la fuerza, sino la ubicación donde está aplicando esta fuerza. Por ejemplo, en esta losa, en esta base de la losa, de 5 metros, el peso estaría calculado en la parte inferior, ya en la parte inferior, en la parte media de la losa, en un espacio de 5 metros, y la fuerza está ubicada a 2.5, en la parte media de esa geometría, ¿ya? En el tallo, toda esta estructura vertical, ejerce una fuerza de peso propio de esta estructura, que sería 1 metro por 6 por el peso del hormigón, que estaría ubicado al centro geométrico de esta estructura, que sería la mitad, 0.5, acá sería 0.5, aquí, en este eje estaría ubicado esta fuerza, y con respecto de este punto está a una distancia de 1.5. ¿Ya? Recuerden que este espacio es 1, entonces 1 más la mitad de esa geometría es 1.5. ¿Ya? La posición de esta otra fuerza es 2.5. 2.5. Luego, la tercera geometría del muro de contención es este triángulo, ya este triángulo, que por su geometría, vamos a revisar, es 1.5, a ver, aquí es 1.5 son 2.5, entonces, y esto es 5, entonces esta distancia de acá es 2.5, y esto es 1, entonces la base de este triángulo es de 1.5 y la altura es de 6, ¿ya? Entonces el peso de este triángulo, está acá, el peso de este triángulo está acá, y está ubicado a 1/3 de esta base, ¿ya? Entonces, si es 1.5, aquí es 0.5. ¿Ya? Entonces, con respecto al punto más bajo de la parte del pie de la losa de la base, está a una distancia de 2.5 metros de esta distancia. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. ¿Qué fuerzas más adicionales hay? ¿Ya? En esta parte, el solo producto de esta fuerza activa, por el empuje activo, ¿ya? Que ejerce una fuerza hacia afuera del muro, ejerce una fuerza, una presión
que en esta parte comprime al muro. Entonces aquí existe una presión activa, una presión pasiva que hay que considerar. Y esa presión pasiva ocurre en esta pequeña altura de suelo y está ubicado a h tercio de esta altura. Si esta altura es 1 metro, pues esta fuerza con respecto al punto más bajo de este muro está a 0.33 metros. ¿Ya? ¿Qué fuerzas más actúan en esto? Cuando se calcula la presión activa, se utiliza la cara virtual en este punto, del cual nos permite calcular la fuerza de la presión activa vertical, la componente vertical, y la fuerza horizontal, como está acá. Y existen otras fuerzas que actúan sobre el muro que no están consideradas, como ser el peso del suelo que está por encima del muro, que para poder calcularlo hay que disgregarlo en unas geometrías conocidas para poder calcular no solamente el valor de la fuerza, sino su ubicación. En este caso, este triángulo ejerce una fuerza que está ubicada al centro geométrico de esta figura. Este triángulo ejerce una fuerza que está ubicado a esta profundidad tercios y esta a una profundidad tercios ahí. Entonces aquí hay que calcular no solamente el valor de la fuerza, que es el área de la geometría por el peso del suelo, sino la ubicación de estos, ¿ya? Y aquí se toma en cuenta el peso del suelo 1, ya el peso del suelo 2, el peso del suelo 3, y adicional a estas fuerzas hay que tomar en cuenta la sobrecarga que existe por encima del suelo, ¿ya? Producto por la carga, ¿ya? Que puede ser tomado en cuenta como una única fuerza multiplicado 50 por esta longitud, ¿ya? Para considerar. Aquí debería acabar el ejemplo 6.1 con la consideración de todas las fuerzas que afectan al muro de contención, y esto dar paso a lo que es la verificación de los muros de contención. Como no existe nivel freático en este ejemplo, este ejemplo debería terminar así, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ya, consideremos el siguiente ejemplo, el ejemplo 6.2. También dice ranking, pero hay dos tipos de suelo, ya, dos tipos de suelo con diferentes ángulos de fricción, ya, y una posición del nivel freático en el lado derecho, ya, la altura de la geometría es la misma, ya, la geometría del muro es la misma, la carga es la misma, el ángulo es el mismo, el ángulo de inclinación es el mismo, y la base del suelo es el mismo, ¿ya? Como les dije, esta parte del paso 1 no la tomamos en cuenta porque no se entiende, y para esto se calcula 2 K activos porque son 2 suelos diferentes,
ya con diferentes ángulos de fricción. Por lo tanto, se tienen dos valores diferentes. La presión que se ejerce ya en la cara virtual, que es la misma del anterior ejemplo, varía en función del K activo, ya, el K activo, y ejerce diferentes tipos de presiones. Vamos a ver con calma este punto. Los esfuerzos que se generan acá, ya, los esfuerzos que se generan acá, antes de entrar al cálculo del esfuerzo lateral, son primero afectados por la sobrecarga. Ya el esfuerzo total sería 50 kilonewtons hasta la profundidad dada por el cambio de estratos, y a partir de ahí hasta este punto, ya afectados por el segundo estrato. ¿Ya? Entonces el esfuerzo total tiene dos pendientes, uno afectado por el peso 1 del estrato 1 y otro afectado por el peso 2. La presión de poros, la gráfica de presión de poros, es una presión triangular, y en este caso no hay inclinación, porque, no, sí hay inclinación, ¿ya? La presión de poros coincide en esta altura, ya a partir de ahí existe presión de poros, ya que es el peso del agua por la altura piezométrica, y entonces el esfuerzo efectivo tiene esta gráfica ya en estas profundidades, la profundidad 1 la superficie, la profundidad 2 el cambio de estrato y la profundidad 3 el fondo del estrato. ¿Ya? Y el esfuerzo lateral, ¿ya? Está afectado por el coeficiente activo 1, que es para el primer estrato, y el coeficiente activo 2, que es para el segundo estrato. ¿Ya? Entonces, en la parte superior, en la superficie, es el esfuerzo efectivo 1, el esfuerzo efectivo por el K activo, ¿ya? En esta profundidad, donde es el límite entre el estrato 1 y el estrato 2, ¿ya? Se tiene que calcular 2 veces el esfuerzo horizontal, ¿ya? Uno para considerar como un suelo del estrato 1 y otro para considerar el inicio del cálculo con el estrato 2, considerando el K activo 2, ¿ya? No sé si se entiende esta parte. ¿Ya? Por eso hay estas diferencias. Debido a que acá el esfuerzo, digamos que sea 100 kilopascales, K1 es 0,35, el K activo 2 es, vamos a ver, K activo 2, 0,26. ¿Ya? Si este esfuerzo efectivo vertical es 100 kilopascales, ¿ya? A esta profundidad se tendrían dos esfuerzos laterales. Uno que sería 35
y otro que sería 26. El primero correspondiente a los esfuerzos laterales que siente el suelo por encima de esa profundidad, y el otro que sería el esfuerzo producto del estrato 2. ¿Ya? Entonces, en estos intervalos, el ranking se considera para ambos estratos y la gráfica tiene estos saltos, vamos a decir, de presiones. De tal forma que la gráfica son dos trapezoides. ¿Ya? Son dos trapezoides, más o menos así. Entonces, aquí se puede disgregar, ¿ya? En un rectángulo y un triángulo, y en la parte inferior también en un rectángulo y un triángulo. ¿Ya? O como está en el ejemplo, en varias fuerzas, ya en 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas, donde se separa la fuerza de los 50 kilonewtons metro cuadrado, el esfuerzo en la parte de superficie, y lo que son los esfuerzos en producto de los esfuerzos en el suelo. ¿Ya? Pero se puede unir y se puede calcular uno por uno. Y de acá tomar en cuenta también la presión del agua, como un esfuerzo total. ¿Ya? Recuerden que la presión del agua es en todos los sentidos. Entonces acá se puede tomar como la fuerza de presión de poros en todos los sentidos. Y tomar en cuenta una única fuerza, ¿ya? Con sus brazos, porque estas fuerzas están aplicadas en el centro geométrico de estas geometrías, ¿no? Si es un rectángulo está a la mitad, si es un triángulo está a h tercios, ¿ya? Y se puede calcular dónde estaría aplicado una única fuerza que resuma todas estas fuerzas a 10 grados y a una posición calculada para poder representar todas estas fuerzas en una única fuerza. ¿Ya hasta aquí alguna pregunta? Paso 3 para hallar H1. Del ejemplo, paso 3. Ya. Este H1, ¿de dónde sale? Ya. Ya, está bien. El ranking, las fórmulas de ranking son para fuerzas laterales que se calculan en un muro totalmente vertical. Entonces, para calcular esto, se necesita crear un muro virtual, vertical, totalmente vertical, a partir de la parte más baja de la losa de
de la base del muro. Y en este caso, en esta cara vertical, vamos a calcular ranking. Y para eso, ranking necesita una altura que va desde aquí hasta aquí. A esto llama H'. Este H' es la suma de H más esta pequeña altura que es H1. Y este H1 lo calcula como por geometría. Aquí la base es 5 metros, 1 y 1, entonces hasta aquí son 2 metros, por lo tanto esta altura de acá son 3 metros. Y por trigonometría calcula H1, 3 por tangente de 10. ¿Se entiende? No va a venir ahorita más. Va a venir de esa. ¿Te han mandado el video? ¿Me lo mandas? Ahorita te lo... A ver, en el ejemplo 6.1. Vamos a revisarlo. Un momento. Ya. Aquí. 6.1. 6.1. 50 más 18. Ya. Ya sé a lo que te refieres. El esfuerzo lateral sí sería 50 más 18 por 0.35, pero este 50, esta parte del 50, ya está siendo considerado en este esfuerzo del rectángulo, ¿ya? Del 50 por 0.35, en toda la profundidad de 7.53. Entonces, lo que calcula acá, este esfuerzo de 178.61, es la base del triángulo, para poder calcular el esfuerzo del triángulo. ¿Se entiende? Ya. ¿Alguna otra pregunta? El control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. Entonces, este ejemplo, el 6.2, ya tiene adicional un desnivel de presiones.
de un desnivel de agua. Y aquí hay que recordar suelos 1, redes de flujo, capítulo número 3, en el cual se tiene un sistema de líneas equipotenciales que nos permite mostrar y calcular los esfuerzos que se ejercen sobre todo en la base de la losa, ¿ya? En la base de la losa. Ya este desnivel de niveles freáticos, ¿ya? Por redes de flujo, se puede calcular cuánto es la fuerza que ejerce en el punto A y cuánto es la fuerza que se ejerce en el punto B. De tal forma de poder tener una presión que no es uniforme, porque aquí hay mayor carga de agua, a este lado hay mayor carga de agua, que acá. ¿Ya? Y estas fuerzas deben ser consideradas cuando existe este tipo de desnivel de agua. ¿Ya? Al final, por ranking se calcula estas fuerzas, ¿ya? Que serían las fuerzas de presión activa por las presiones activas por ranking, que se ha unido en una única fuerza a una cierta altura, en una inclinación igual al del suelo, pero esta tiene que disgregarse en fuerzas horizontales y fuerzas verticales. ¿Ya? También hay una presión de poros, ya una fuerza de presión de poros, producto de la posición del nivel freático en este lado, que se ejerce en esta altura, ubicado a esta altura, y es una fuerza totalmente horizontal. ¿Ya? Y producto del desnivel, porque aquí hay una posición del nivel freático acá, producto de este desnivel, existe fuerzas de abajo hacia arriba que se ejercen sobre la base de la losa, producto de la presión de poros. ¿Ya? Eso se ha calculado. ¿Qué fuerzas más existen en este caso? Y para eso, nuevamente, hay que considerar todas las fuerzas que involucran al muro de contención dentro del recuadro que estoy marcando, que es todo lo que afecta al muro de contención. Resaltar primero que hay una presión pasiva en esta parte del suelo, una presión pasiva, producto de que existe un suelo aquí y este suelo está siendo comprimido contra sí mismo. Entonces, la reacción es que exista una fuerza de presión pasiva en este sentido y ubicado a esta altura, ¿ya? Que forma aquí un triángulo. Este cálculo de presión pasiva es con Rankine, es la única ecuación que hemos visto. Producto de que aquí existe un nivel freático, también existe una fuerza de presión de poros, ya de este lado, también ubicado a una cierta altura, seguramente a H tercios, porque ejerce una presión triangular. El peso propio del muro disgregado en geometrías conocidas para poder valorar la fuerza y su dirección y ubicación.
su dirección y ubicación. El peso propio del concreto 1, el peso propio del concreto 2, el peso propio del concreto 3. ¿Ya? La presión activa, ¿ya? Estas fuerzas que están acá, son representación del suelo que está de la cara vertical hacia la derecha. Entonces están representadas por esta fuerza vertical y por esta fuerza horizontal. Y acá falta considerar lo que es el suelo que está por encima de la losa de la base, ¿ya? Y aquí hay que configurar el cálculo para considerar el peso del suelo por geometrías, y aquí hago una diferenciación con este estrato porque son pesos diferentes. El estrato 1 pesa diferente que el estrato 2, entonces hay que considerar diferentes geometrías, ¿ya? Y diferentes fuerzas, ¿ya? Ya muy diferente a lo que teníamos en el caso 1, porque este era un solo tipo de suelo, entonces un solo peso. Aquí hay 3 geometrías. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, obligatoriamente para considerar todos los espacios que ocupa el suelo. Y también considerar la fuerza que representaría la sobrecarga que está por encima de todo este sector. Ya no hay ninguna otra fuerza adicional en este ejemplo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿quién levantó la mano? Yo, disculpe, tengo una pregunta. Sí. ¿Se puede dar el caso de tener dos estratos de arena, una con presencia de cohesión y el otro no cohesivo? ¿O todos tienen que ser cohesión igual a 0? Se puede dar el caso, ¿ya? Y para eso, ranking, ¿ya? Ranking, esfuerzo lateral. Ranking tiene la siguiente ecuación general. Para condición activa es esta ecuación, ¿no? O sea, si hay cohesión, se utiliza esto. Entonces, ahorita los ejemplos están con la cohesión 0, y eso es porque cuando se construyen muros, la recomendación es que el relleno sea un suelo granular limpio, y eso implica no tener mezclas con arcillas, o sea, que la cohesión sea 0. Pero si se da el caso de que el material tiene cohesión, pues se utiliza la ecuación general. ¿Ya? Entonces, acá no se tendría que usar esta ecuación, porque esta ecuación es cuando la cohesión es 0. Si existe la cohesión, pues hay que utilizar toda esta ecuación medio largota, ¿no? En este caso, en condiciones drenadas. Esta ecuación. Sí, se puede dar el caso. Disculpe, entonces, si fueran dos estratos, uno sería con la fórmula pequeña y el otro estrato con K activo con la fórmula más grande, ¿verdad? Sí. Ahí está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, el día de hoy hemos visto 2 ejemplos de los 4 que hay. Los siguientes 2 ejemplos son
los mismos ejemplos utilizando la teoría de Coulomb, ¿ya? Y la teoría de Coulomb dice que en superficies inclinadas, la resultante es una fuerza inclinada, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver el día lunes, ¿ya? Por el día de hoy quedamos acá y el día lunes vamos a continuar con la materia. ¿Ya? Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. Gracias.